Recién estás empezando, querés construir tu primer proyecto pero no sabes ni por dónde empezar. Correcto. Bueno, quédate tranquilo que esta es una de las cosas más comunes, es uno de los bloqueantes más frecuentes que aparece cuando estamos estudiando ciencia de datos o cualquier cosa que queremos empezar a poner manos a la obra, lo que aprendimos en la teoría. La idea de este video es que puedas aprender cómo hacer tu primer proyecto sin tener experiencia, sin complicarte, pero que genere impacto. El objetivo de tu primer proyecto no tiene que ser impresionar, sino poder empezar a moverte. Entonces por eso el proyecto no tiene que ser súper complejo, con un montón de datos y unos modelos súper sofisticados, ni siquiera tiene que tener modelos de Machine Learning o hasta una interfaz gráfica en Streamlit. Lo que sí tiene que hacer es mostrar que vos sabés contar una historia con los datos y que sabés aplicar todo lo que vos aprendiste y resolver problemas. Eso es lo más importante cuando queremos hacer nuestro primer proyecto. Después más adelante vamos a tener tiempo de escalar y hacer cosas más complejas y más sofisticadas e ir mostrando habilidades más avanzadas. Pero para tu primer proyecto, lo importante es empezar a ponerte en movimiento. Y para ponerte en movimiento, no hay nada mejor que un plan. Por eso lo vamos a hacer en 5 fases, como para que vos tengas ordenado cada paso de lo que tenés que hacer para llevar ese proyecto y no quedarte perdido en el camino. El primero es plantear el problema. Acá lo que tenemos que hacer no es comenzar a bajar un dataset y empezar a entrenar modelos, a hacer limpieza de datos y esas cosas, ¿sí? Primero vamos un cachito más atrás, que es plantear el problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros con este proyecto es resolver un problema. Responder una pregunta del negocio. Entonces acá lo que tenemos que hacer es plantearnos bien qué es lo que estamos resolviendo con este proyecto o qué es lo que queremos resolver. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y acá lo mismo, tiene que ser una pregunta sencilla, no tiene que ser nada complicado. Por ejemplo, puede ser cómo varían o cómo están distribuidos los valores de alquileres en mi ciudad, o los valores de venta, cómo afecta el uso del celular en el rendimiento escolar. Cualquier tipo de pregunta que se pueda llegar a responder con los datos y que haya datos para eso es suficiente. Por eso les digo que no es necesario que sea algo complicado, sino algo que responda a una pregunta real. Y cuanto más cerca de algo que nos interese, que nos apasione, muchísimo mejor, porque va a ser más fácil de que lo terminemos y que le querramos poner energía y tiempo y voluntad a eso. Porque si es un tema que no nos interesa, solo porque es de lo que más se habla o porque es lo que genera más engagement, lo que vamos a terminar haciendo es cansarnos de este tema y no vamos a ponerle el tiempo que se necesita y no lo vamos a hacer con esfuerzo, con cariño, y no va a quedar un proyecto lindo. Porque las cosas que se hacen sin cariño no salen bien. Hermosa enseñanza. Y es verdad. Y te dejo un consejo práctico para buscar una buena pregunta a responder. Vamos a seguir la regla del 1. Que responda una sola pregunta que se refiera a un solo tema. No mezclemos alquileres con clima, con resultados deportivos. Si no, no empecemos a hacer mezclas raras porque ahí es donde se empieza a complicar el proyecto. Después, que con un solo dataset se pueda resolver. Que no sea necesario tener que combinar varios datasets, porque ahí también es donde se empieza a complicar la cosa. Y tercero, que con una sola frase podemos explicar nuestra pregunta a otra persona sin necesidad de usar jerga, es decir, sin necesidad de usar términos propios de la disciplina o del área, que lo vamos a explicar de forma fácil en una sola frase. Bien, una vez que ya tenemos planteado la pregunta, que ya tenemos identificado cuál es el problema que queremos resolver, ahí sí viene conseguir los datos. Ya hay un video que yo hice de dónde puedes conseguir datasets, que te lo dejo acá y te lo dejo también en la descripción para que puedas acceder. Lo importante acá es saber qué dataset elegir. Si ya tenemos la fuente o de dónde podemos ir a buscarlo, bueno, ahora es ver bien qué dataset tenés que elegir o cuál es el mejor para tu problema. Y para esto tenés que tener en cuenta 3 cosas. Primero, obviamente, si se relaciona con tu pregunta, porque si no sirve para responder la pregunta que vos tenés, ese dataset no nos va a ser de utilidad o nos va a costar mucho trabajo sacar la información. Segundo, si tiene al menos 3 o 4 variables que podamos usar para resolver este problema. ¿Por qué digo 3 o 4? Puede ser más también, pero algunos por ahí me van a matar porque cuando uno trabaja en datos generalmente trabaja con 40, 50, 100, 500 columnas, 500 variables, porque es un problema muy complejo, que tenemos un montón de variabilidad, un montón de factores que influyen, y sobre todo en ciencia de datos, que podemos usar el poder de cómputo para trabajar con muchas variables a la vez. Lo sabías. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Pero como ahora estamos empezando y es nuestro primer proyecto, vamos a hacerla simple, no nos vamos a complicar con 50 variables. Poquitas como para que podamos empezar a trabajar un poquitito con esos datos. Porque obviamente 1 o 2 variables es muy poco, ¿sí? Pareciera una relación lineal entre X e Y. Entonces, por lo menos que tenga 3 o 4 variables, pero no mucho más que eso. Si tiene más, mejor, porque después, si nosotros queremos escalar el proyecto, podemos usar esos mismos datos, o ese mismo dataset. Pero para arrancar, por lo menos, que de todas esas variables que tenga, haya 3 o 4 que nos sirvan. Y por último, si puedes entender las columnas sin volverte loco o loca. ¿Por qué? Porque a veces los datasets, las columnas no vienen bien explicadas para qué son, o los nombres de las columnas no son claros, o uno ve los datos y no le encuentra una lógica de lo que tiene ahí. Y obviamente uno no puede agarrar esas variables y meterlas en un código
y que mágicamente resuelva y se dé cuenta de qué se tratan esas variables, a qué se refieren, qué representan. Entonces lo importante es que esto lo podamos identificar nosotros y sin necesidad de mucha ayuda, porque eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo, porque significa que esas variables ya están medianamente digeridas. Y para ese dataset principal que vamos a conseguir, 3 cosas que tenemos que evitar. Una, dataset que tenga solo palabras o puro texto que sea difícil de identificar. Ya vamos a trabajar con datos no estructurados, pero al principio, cuando estamos empezando, a veces es más fácil trabajar con datasets ordenados y más sencillos. Segundo, que las columnas tengan los nombres que tienen que tener y que estén bien explicado qué es cada columna, para poder entender con qué datos estamos trabajando, para no estar trabajando a ciegas o que nos tome demasiado trabajo tratar de identificar qué son esos datos. Y tercero, dataset grandes de más de 20.000 filas. Obviamente dataset grande, estamos hablando de arriba de millones, pero para esto que estamos haciendo nosotros, que estamos empezando, un dataset de 20.000 filas puede llegar a complicarnos la cosa, porque recién estamos empezando a poner en práctica. Entonces tratar de manejar esa cantidad de filas se hace más engorroso, los modelos pueden llegar a tardar un poco más en entrenar, manejar más filas obviamente es más complicado. Entonces un dataset, no sé, digamos 5.000 filas ya es más que suficiente para hacer nuestro primer proyecto. Y después, como digo siempre, tenemos tiempo para escalar. Para ir para arriba, tenemos tiempo. Después de que conseguimos el dataset, ahí sí podemos empezar a hacer un análisis exploratorio sencillo. Y para ese primer proyecto no hace falta usar modelos de Machine Learning, entrenar ningún modelo, hacer una interfaz gráfica, ni nada de eso. Simplemente mostrar que podemos contar una historia simple, sencilla, con esos datos. ¿Sí? Fíjense que ahora les muestro acá un ejemplo de cómo podemos hacer un análisis exploratorio sencillo. Y van a ver que esto no es magia. Es simplemente pandas, group by y un gráfico sencillo, y ya con eso tenemos material más que suficiente para contar nuestra pequeña historia en el primer proyecto. Lo primero que tenemos que hacer acá es tener presente que tenemos que crear nuestro entorno virtual para evitar que se pisen las versiones de los paquetes que vamos a instalar nosotros con las de otros proyectos que podemos estar trabajando. Después de eso, yo lo que hice fue crear un directorio data y un subdirectorio input, donde voy a poner el archivo de datos que voy a utilizar para hacer este análisis exploratorio. Entonces lo que vamos a hacer es crear el archivo principal, main.py, y vamos a importar las librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar pandas para hacer la lectura del archivo CSV como data frame, y después lo que vamos a hacer es importar el matplotlib. Sí, yo lo que voy a hacer es utilizar un poquitito de GitHub Copilot como para completar un poco y escribir un poco más rápido. Sí, pero hay que tener cuidado con esto, porque no hay que abusar de esto y caer en el bytecoding sin estar seguro de lo que uno está programando, porque podemos generar más problemas de los que vamos a solucionar. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es leer del archivo de datos el contenido. Sí, lo vamos a guardar en un data frame. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer desde data input alquileres .csv. ¿Sí? Ahí vamos a guardar en esa variable df. Lo que vamos a hacer a continuación es, para empezar a hacer nuestro análisis exploratorio, es mostrar el encabezado del archivo, es decir, los primeros 10 registros con el comando df.head. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es mostrar los primeros 10 registros, como para ver un poquitito el contenido del archivo, qué es lo que tiene o la forma que tienen esos datos. Entonces lo vamos a imprimir por pantalla, no le vamos a poner ningún cartelito ni nada como para hacerlo lo más limpio posible. ¿Sí? Lo ejecutamos tanto desde acá como con control F5 o Met F5 si estamos en Mac, control F5 para Windows. Y lo que vamos a ver a continuación acá es que cuando lo ejecutamos, ¿sí? Una vez que importó y que leyó todo, nos muestra los primeros registros. Yo dije 10, son 5 en realidad, comenzando con el índice 0. Fíjense que tenemos 4 columnas, ¿no? El nombre del barrio, el precio, el número de ambientes y la superficie en metros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer a continuación de esto, vamos a hacer que nos imprima con el método info. ¿Sí? Vamos a guardar y ejecutar. Ahora lo que vamos a hacer es que nos imprima, en vez de los primeros datos, que nos imprima información del dataset. ¿Sí? Acá nos va a mostrar de nuevo el índice, las distintas columnas, ¿sí? Cuántos datos no nulos hay en ese registro y el tipo de datos. Fíjense que acá tenemos 4 columnas: barrio, precio, ambientes y superficie en metros cuadrados, como les dije hoy. Están todos completos, o sea, no hay ningún dato nulo, por eso son 20, porque son 20 registros en total. Y acá es, el primero figura como object porque en realidad es string. Vieron que acá arriba le hemos mostrado que era el nombre del barrio. Y los demás son todos números enteros, ¿no? Porque tenemos el precio, ¿sí? En miles de dólares,
que está, perdón, el precio del alquiler, ¿sí? Que está en dólares, que es un número entero, un número de ambientes, y la superficie está todo en cantidades enteras, ¿sí? Pero si no, bueno, acá figuraría el float porque es una cantidad en punto flotante. Lo que vamos a hacer a continuación, después de imprimir esta información, podemos mostrar con el comando describe, ¿sí? Si lo imprimimos también en pantalla, es que nos muestre un poquitito de información estadística del dataset. Lo que nos va a mostrar es para cada una de las columnas numéricas. Si fíjense que acá no está la del nombre del barrio, porque los datos de tipo caracteres no se le puede hacer este conteo estadístico. Nos va a decir la cantidad de registros que hay en cada uno. De hecho hay en todos 20 porque vimos que no había datos faltantes. La media de cada uno, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles, ¿no? El cuartil 25, 50 y 75. Entonces con esto podemos tener un poquitito una idea de cómo están distribuidos estadísticamente los datos, por lo menos desde el lado numérico, sin ver en gráficos, ¿no? Pero esto lo que nos permite es tener una idea de la información estadística con la que estamos trabajando. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer acá es imprimir todo junto como para que se vea toda la información. Después lo que tenemos que hacer obviamente es ponerle cartelitos y todo como para que quede un poco más prolijo y más entendible. Pero acá tenemos un resumen de los primeros registros de la tabla, de los tipos de datos que tiene cada uno de esos registros y de esta información de estadística descriptiva que hace de los datos. Ahora lo que podemos hacer es, una vez que tenemos todo eso, imaginemos que tenemos registros faltantes. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es tirar de ese dataset todos los null que tengamos. Para eso lo que vamos a hacer es, con el comando este, sí, que lo pego para no andar escribiendo tanto y no hacerlo tan lento, vamos a tirar de este dataset, vamos a hacer el drop NA, es decir, todo lo que sean none o null, vamos a tirar, pero de esos solamente el subconjunto, ¿sí? De columnas precio y barrio, ¿sí? Esto es en el caso suponiendo que los datos nulos que hay que nosotros queremos tirar son en estas dos columnas, ¿sí? No de la columna, por ejemplo, cantidad de habitaciones. Entonces con esto ya vamos limpiando nuestro dataset. A continuación de eso, lo que podemos hacer, por ejemplo, es definir una cantidad que vamos a llamar precio para agrupar, ¿sí? Y calcular, por ejemplo, la media de precios por barrio. Entonces lo que hacemos es, al data frame le hacemos un group by, es decir, agrupamos por barrio. De esa agrupación lo que hacemos es tomamos la columna precio y le calculamos la media y eso lo ordenamos, ¿sí? En orden descendente. Fíjense que dice ascending, que es ascendente, falso. Entonces los ordenamos de mayor a menor. Y lo que podemos hacer a continuación es imprimimos con formato y le decimos precio promedio por barrio. Y acá lo que hacemos es le ponemos la variable precio, que fue la que calculamos recién, y lo ejecutamos. Entonces fíjense que a continuación de todo esto nos dice precio promedio por barrio, y nos pone, ¿ves? Por Madero, el precio, Recoleta. Bueno, vamos viendo la media de los precios por barrio. Todo esto es a efectos de tener una información preliminar, porque lo hacemos todo de forma numérica, pero vamos a ver cómo lo podemos llevar a gráfico. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es construir un gráfico, ¿sí? Con Matplotlib para poder visualizar esto. Y para hacer esto lo que vamos a hacer es pegar todo un bloquecito de código que va a ser el gráfico para no demorar tanto. Vamos a crear una figura que le vamos a decir que es un tipo gráfico de barras de color azul cielo. Le ponemos un título, ¿sí? Le ponemos nombre a los ejes horizontal y vertical. Vamos a decir que los tics, es decir, las marcas en el eje horizontal va a ser cada 45 grados, ¿sí? Que haga una distribución condensada y que luego muestre el gráfico. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a obtener, por un lado, acá en pantalla, vamos a tener la misma información numérica que hemos dicho hoy, y por otro lado, vamos a tener el gráfico de esa distribución de precios promedio. Entonces, de esta manera podemos ver cómo están distribuidos los precios promedio de alquiler por barrio. Entonces, de esta manera podemos ver muy rápidamente, ¿sí? Cuáles son los barrios más caros, los más económicos. Si hay una diferencia muy grande entre los caros y los económicos, están todos parejos, o si hay alguno que se destaca, ya sea por encima o por debajo. Y con esto solo ya mostramos
que podemos analizar datos, hacer visualizaciones y entender un poco con lo que estamos trabajando. Eso es, Bellota. Es que eres un genio. Esta etapa obviamente después se puede estirar y agrandar y hacer tan complejo como uno quiera, porque le podemos empezar a poner preprocesamiento de los datos, limpieza, elección de modelo, entrenamiento, un modelo de machine learning, inferencia, una interfaz gráfica. Esta parte de trabajar ya con los datos en sí, la podemos hacer tan compleja como queramos. Pero no nos compliquemos, porque justamente la idea de este video es que es nuestro primer proyecto. Entonces no la compliquemos porque después nos van a quedar truncos y nos va a quedar obviamente un proyecto por la mitad que no va a ser ni una cosa ni la otra. Entonces no nos compliquemos o después ya va a venir más adelante. Una vez que tenemos todos los números y los gráficos, no nos sirven de nada si no sabemos contar con ellos. Por eso acá viene el uso del storytelling, que es una habilidad muy complicada de adquirir. No es tan fácil y no es fácil como por ahí un curso de Python o un curso de estadística donde es algo más metódico y más herramienta. ¿Sí? Acá cuando trabajamos con habilidades blandas es difícil porque también es difícil de medir nuestra mejora. Pero es fundamental saber de storytelling. Y la mejor forma de practicar es pensar como si tuviéramos que contar una historia con estos datos a alguien que no entiende nada de datos. Imaginemos, por ejemplo, que estamos trabajando con la variación de los precios de alquiler según barrios en Buenos Aires. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en el barrio de Palermo el valor medio del alquiler es un 30% mayor que el valor de alquiler medio de toda la región. Y que esa diferencia creció un 12% en el último año. Con eso ya simple, ya sirve para contar una historia. Porque tenemos números, pero los presentamos de una manera que la persona pueda hacerse en la cabeza la idea de qué significa que está representando y tener un marco de referencia para entender mejor esos datos. ¿Y cómo lo mostramos? Podemos o bien hacer un gráfico sencillo como una slide de PowerPoint con un gráfico y una o dos frases cortitas que reflejen estos datos, o bien por ejemplo una publicación corta en LinkedIn de 3 o 4 párrafos que cuente esto de una forma didáctica y amena, pero bien resumida y concisa. Y por último, una pieza clave de todo esto, que es mostrárselo al mundo, porque obtuvimos los datos, con eso contamos una historia, perfecto, pero si lo dejamos guardado en la computadora no sirve de nada. Entonces lo que tenemos que hacer es mostrarlo. ¿Y cómo lo mostramos? Tenemos muchísimas maneras. Ya les conté dos, que es esa slide de PowerPoint. Ya les conté una publicación corta en LinkedIn. Pero también podemos subir nuestro proyecto a GitHub y hacer una portada con un README explicativo, indicando cuál es el problema, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que aprendimos a hacer, qué herramientas sabemos manejar, cuál es el impacto que tiene responder esta pregunta. Y después obviamente esto también se puede reforzar publicándolo en LinkedIn, compartiendo los insights de lo que fuimos aprendiendo y lo que descubrimos con este análisis, junto con el enlace a nuestro perfil de GitHub, donde vamos a tener ese repositorio para poder mostrarlo y el que quiera entrar poder verlo en más detalle. Y cualquier otro medio que ustedes encuentren para compartirlo también es bienvenido. Pueden hacer un artículo en un blog propio o en Medium, por ejemplo, o en algún canal de Discord o de Slack que haya para revisión de trabajos o para presentar y compartir en algún grupo de estudios. O sea, cualquier cosa vale. Y siempre que sea algo que esté expuesto a las masas, vale. Si cualquiera de esos medios sirve para mostrar lo que uno está haciendo. Y es fundamental esta parte, porque ahí es donde vamos a conocer nuestro trabajo y mostramos qué es lo que realmente sabemos hacer. Porque armar este proyecto no es solamente para nosotros poner en práctica todo lo que aprendimos, sino también para mostrarle al mundo que estamos en condiciones de trabajar en ciencia de datos y aportar valor. Es más, cuando armes tu proyecto, te invito a que lo dejes en los comentarios con el enlace para que yo pueda entrar y mirarlo y darte un poco de feedback, y cualquier otro que también entre al video lo pueda ver y empezar a armar esta red de feedback de proyectos. O escribime en LinkedIn, compartime tu proyecto, contactame, así lo podemos ver y podemos compartir este proyecto y te puedo dar feedback. Y como para cerrar te dejo 3 errores que matan tu proyecto. Una es querer que sea perfecto, pasándotela analizando y buscando el dataset perfecto y responder la pregunta perfecta, curar el hambre en el mundo, va a hacer que nunca empieces tu proyecto y que quede todo en la nada, simplemente en una idea. Segundo es copiar proyectos de otros, ya sea de un tutorial en YouTube, del repositorio de otro, creyendo que decís, bueno, porque a mí también me ha pasado decir, bueno, tengo otro proyecto acá de alguien que lo hizo bien como corresponde, entonces lo puedo usar como base para poder ir haciendo un seguimiento si me trabo, si no sé cómo seguir. Pero en realidad lo que vamos a terminar haciendo es copiando exactamente ese proyecto, porque estamos muy sesgados con lo que estamos viendo. Y al final va a terminar siendo una copia del otro y no estamos mostrando realmente lo que sabemos hacer. Y por último, elegir un proyecto demasiado grande. Si es algo muy ambicioso, va a ser muy largo, va a ser muy complejo y lo vamos a dejar por la mitad. Sobre todo si están en transición profesional y tienen trabajo, entonces el tiempo que tienen disponible para poder dedicarle a esto es poco. Tengan o no hijos, por ejemplo, ya de por sí el tiempo que tienen es poco. Entonces, si encima nos ponemos un proyecto muy ambicioso, vamos a terminar dejándolo por la mitad y va a ser lo mismo que nada. Entonces recuerda
que tu primer proyecto no tiene que ser espectacular. Tiene que ser el primero, tiene que ser el que te permite ponerte en movimiento. Después de eso lo vas a mostrar y vas a empezar a recibir feedback y a mejorarlo y a hacerlo crecer y escalarlo, y le vas a empezar a dar muchísimo más forma y muchísimo más aspecto profesional. Pero lo importante es empezar a moverte. Y si quieres poner en práctica todo eso en un proyecto real, de punta a punta, trabajando en un equipo como se haría en una empresa real, yo creé el Data Lab Workshop, que es un simulador de entorno laboral donde vas a poder practicar cómo encarar un proyecto de punta a punta, desde comprender cuál es el problema hasta el despliegue en la nube. Todo paso a paso en un equipo de trabajo y junto conmigo, que yo los voy a acompañar en el avance y en el desarrollo de todo este proyecto. Así que si te interesa, te dejo en la descripción el enlace para que puedas ver más información y anotarte en la lista de espera prioritaria, que dentro de poquito ya se va a abrir la nueva convocatoria. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Chao.